Bienvenidos a CryptoCarnes, vamos a comenzar con nuestro video acerca de los metaversos a seguir, comenzando este 2022 en la blockchain. Sin más, comencemos. Bienvenidos a todos, vamos a empezar este video en la cual nos concentraremos en 3 recomendaciones de metaversos dentro de la blockchain. Vamos a empezar más que nada directamente con Blocktopia. Blocktopia es un metaverso que ya tiene de renombre, básicamente recuerda que estuvo desde el año pasado, octubre 2021, en el cual tuvo sus diferentes ventas hasta en Sedify y diferentes Launchpad. Pero ¿por qué ha sido tan grande? ¿Por qué te lo estamos recomendando como el número 1? Digo, creo que el video se da más que entender por sí solo. Es un metaverso porque vas a tener tu avatar, vas a poder estar dentro de ese universo, esa galaxia y disfrutar de diferentes cosas como lo vienen siendo videos, juntas. También vas a poder hacer compras directamente con NFTs, van a haber sorteos, va a haber un piso completo hasta arriba del rascacielos, el piso número 21, el cual va a ser dedicado solamente para juegos Play to Earn. Blocktopia, como lo puedes ver ahí, está haciendo o tiene mucho soporte y ayuda de marcas realmente importantes como lo viene siendo Solana, como lo es Animoca Brands, como lo es KuCoin, marcas importantes y personas ya conocidas como BitBoy Crypto, etcétera, etcétera. Ahí lo estás viendo básicamente Jake Paul, Polygon, Avalanche, Doctor, puro peso pesado. Y la idea de ellos obviamente es que estemos dentro de ese metaverso la mayor parte del tiempo, disfrutando, pero igualmente generando. Van a haber peleas como lo puedes ver, todo se va a transmitir en vivo y va a estar muy bueno. Blocktopia ha avanzado muchísimo desde octubre, en noviembre tuvo un crecimiento excepcional, diciembre igual, obviamente ahorita estamos en un maremoto rojo de todas las criptomonedas, pero no le ha quitado el ritmo que trae. ¿Qué ha hecho Blocktopia? Ya te dijimos, es un metaverso, nuestra opción número 1 para este 2022, no se te vaya a ir. Aprovecha que ahorita está en súper oferta su costo del token, solamente 4 centavos por token, y ha llegado a tocar los 20 centavos, que básicamente sería un 5x de ganancia. No somos asesores financieros, pero simplemente es lo que ha pasado. ¿Qué más ha hecho Blocktopia? Tiene Blockpad, que básicamente se está posicionando como uno de los Launchpad mejores en este 2022 y lo que le sigue. ¿Por qué? Porque obviamente empezó con un proyecto grandísimo que fue Sidus y ahorita básicamente está manejando SimCity. SimCity lo revisamos en el video anterior que tuvimos el día de hoy, pero igual es un metaverso dedicado a la mafia. Es un juego, obviamente, no vas a pensar que es la mafia real, es un juego de mafia. Y antes de este, tuvieron a Sidus tal cual, que obviamente le fue muy bien. Pero Blockpad, aparte de ser un launchpad, se va a dividir en dos. Blockpad, lo que viene siendo VIP, el cual solamente puedes participar si tienes Block como token, y lo que viene siendo Blockpad Essential, que vas a poder participar si tienes BPAT, que si participaste tanto en Sidus como en SimCity, vas a recibir un airdrop gratuito de tokens. Que igualmente va a haber una tercera venta dentro de este launchpad dedicado a BPAT para prepararnos a esa subdivisión de proyectos. Además, como metaverso te dio los Joves, o nos ha mostrado los Joves. ¿Qué son los Joves? Básicamente son bloques de anuncios, los cuales tú estás rentándole a, pues ya básicamente empresas muy grandes. Ahorita, como lo puedes ver, ya va en el Jove número 37. Nosotros como CryptoCarnes estamos en el Jove número 6, el cual es rentado directamente a BitBoy Crypto, Animoca Brands, entre otros. Y una vez que el metaverso salga, vamos a recibir un ingreso pasivo continuo mientras el metaverso dure, y créeme, Blocktopia viene a lo grande. También como metaverso tiene el staking ya sabemos todos que básicamente tú metes cierta cantidad de tokens, en este caso de blocks, los dejas por un tiempo a que lo indican, una madurez de 360 días te da un 60% de APG,
180 días 40% de APG y 90 días 20% de APG. Esto recuerda que son números anuales, no te voy a decir con la financiera, lo meto 90 días y gano el 20%, no, ahí estás mal, lo metes 90 días y ganas el 20% dividido entre los 365 días. Aún así, viene siendo una ganancia para un staking real, que aquí no vas a ver ganancias de 5000% como alimentan algunos que solamente duran unas semanas o un mes. No, aquí son ganancias para una economía sostenible. Y finalmente los NFTs, que se concentra totalmente en lo que viene siendo la venta de tierras. ¿A qué se refieren con tierras? ¿Qué es Blocktopia? Recuerda que si checaste en nuestro video de revisión, Blocktopia es básicamente un metaverso centrado en un rascacielos de 21 pisos en los cuales vas a encontrar diferentes tiendas, cosas como ya lo dijimos, personas, bla bla bla, piso 21, juegos, pero tú puedes básicamente comprar las tiendas dentro de ese rascacielos y rentarlas a quien tú quieras. Para ti, rentárselas a un negocio, a la Subway, a McDonald's, como tú gustes, y obviamente generar un ingreso pasivo. Fuera del rascacielos, igual va a haber un metaverso decente, digámoslo así, pequeño, porque quieren concentrar todo dentro del rascacielos, pero va a ser una pequeña ciudad. Pensémoslo así, tal cual. Entonces, el NFT son la venta básicamente de las tiendas dentro del rascacielos, y según donde tengas obviamente tu tienda, es la ganancia que vas a obtener sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, recomendación número 1, metaverso para el 2022 es Blocktopia. Estás a tiempo, muy buen costo, 4 centavos ahorita lo que viene siendo el token. Para entrar al Blockpad, perdón, se me olvidó decirte, puedes checar los levels. Nosotros estamos en el Tier 6, aquí lo puedes ver, está marcado, pero para estar en el garantizado solamente necesitas 125,000 blocks. Si quieres entrar al sorteo con 25,000 blocks ya la armaste. Entonces, checa los tires. A lo mejor parece mucho, pero aquí lo que está contando es la cantidad de alocación que te da por tire. Un tire 6 te da 6x y el tire más grande, que es el 9, te da 28x. Comparado con Sedify, Sedify a su tire 9 le da 365x. Y ahí van subdividiendo los demás, por lo cual aunque tengas un tire 6 realmente no vas a recibir nada aquí. Es mucho más proporcional. ¿Ok? Opción número 2, Star Atlas. Todos hemos ya oído hablar de Star Atlas. Nosotros entramos a Star Atlas desde mayo con la compra de los Metaposters y realmente no nos ha dejado de sorprender. Somos parte como CryptoKarnes de una DAO grande, les soy sincero. Y digo, ya había entrado, me meto a la página que ya estaba abierta. Realmente está excepcional. Aquí puedes ver básicamente estamos conectados. Y ahorita, ¿qué puedes encontrar en Star Atlas? ¿Qué es Star Atlas? Si no lo conoces, si nunca has escuchado hablar de él, es básicamente un metaverso, como lo estás viendo en tu pantalla principal, concentrado en el universo, la galaxia. Diferentes zonas de combate en el espacio. Vas a poder obviamente terraformar diferentes planetas, construir obviamente tus estaciones espaciales, minería, etcétera, etcétera. Y hay una economía interna establecida directamente con lo que viene siendo Atlas y Polis. Atlas como token dentro del juego, su token secundario, y Polis como el token principal, que habla también de la gobernancia. Todo lo que estás viendo, el diseño, las gráficas y demás, es el concepto y la calidad que Star Atlas nos quiere dar a los jugadores. ¿Cuándo va a estar el juego? Seguramente en 6 años, a lo mejor un poquito menos, a lo mejor un poco más, y nos van entregando obviamente diferentes capítulos para poder obviamente empezar con esto. Repito, los primeros pósters se vendieron en mayo, nosotros participamos en ellos, tenemos ya básicamente diferentes estructuras ya dentro de nosotros. Ya tenemos nosotros las Power Plants, el Game Stake, las estaciones espaciales, los Mining Drills, etcétera, etcétera. Pero también ya te puedes ir al Marketplace y comprar ya naves espaciales. ¿Conviene o no conviene comprar naves espaciales? Conviene muchísimo. ¿Por qué? Porque ahorita tú puedes tomar cualquier nave espacial y meterla dentro de lo que se viene conociendo como Resources Management, o básicamente mandar tu nave a una misión interna, porque obviamente todavía no tenemos el diseño en 3D ni tampoco el juego como lo viste ahorita en el video. Están en eso y va a llevar su tiempo, pero básicamente lo mandas dentro de la blockchain, genera ciertos atlas y esos atlas te los regresa la nave sin ningún problema. Como comentaba, CryptoKarnes pertenece a una DAO muy grande. Básicamente CryptoKarnes es parte de un DAO que tiene directamente a esta hermosura, el Fimbul Ecos Triarrow, y está obviamente haciendo staking de Atlas. Si pueden, vean todas las naves, realmente todas son hermosas, hasta las más económicas te dejan con el ojo cuadrado. De manera personal, en mi cartera yo tengo un Pierce X5, un Pierce X4, un Opal Jet, hasta ahí le dejé, le soy sincero, y logramos comprar también, o yo compré por mi parte un Visus Opod, pero ya lo vendí para tener algo de liquidez. Aún así les digo, pueden meterse a cualquiera de ellos, irse directamente a lo que viene siendo el Marketplace,
click and trade, y les va a decir cuánto cuesta comprar uno. Ahorita cuesta 36.900 Atlas, puedes pagar tanto con Atlas como puedes pagar con USDC, $3.249. Y te repito, tienes que checar tamaño de las naves, para qué te van a funcionar las naves, si son cargueras, si son para mandar paquetes, si son para batalla, si son para explorar planetas. Hay una subdivisión completa dentro del metaverso que vale la pena que obviamente cheques. Puedes entrar al Discord de CryptoCarnes, platicar con nosotros para que veas a qué guild participamos, a qué guild pertenecemos y cómo puedes obviamente juntarte con nosotros para crecer en este mundo que está creciendo, o más bien en este metaverso que está creciendo a un ritmo rápido, cómodo, y que todavía estás a tiempo obviamente de entrar sin ningún problema. El tercer metaverso, yo así lo quiero llamar, que te queremos recomendar básicamente, es lo que está construyendo Gala Games. A lo mejor no es un metaverso en cuestión completo como Blocktopia o como Star Atlas, porque no se están concentrando solamente en un solo ecosistema, sino al contrario, en una blockchain que próximamente va a salir, conocida como la Gala Chain. En la Gala Chain tenemos un metaverso de diferentes juegos, como puedes ver ahorita en tu pantalla que están pasando. Paso de Walking Dead, Mirandus, Legacy, Townstar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona Gala Games? Todavía estás a tiempo, es recomendado. CryptoCarnes obviamente participa al 100%. Recuerda que te vamos a recomendar cosas en las que estamos participando, que tienen una economía sostenible, y no vamos a recomendar cosas que se van a ir en una semana, en un mes, porque de eso no es el chiste. Todas las inversiones es tu dinero propio, y la idea obviamente es que sigas ganando y generando. En cuestión de Gala Games, como te dije, tiene diferentes juegos. Si te vas a leer a The Games, puedes ver que está en desarrollo de Walking Dead. Ya tienen el trato directo con AMC. Mirandus, que es el juego más esperado de este 2022, el cual ya vendió todos sus avatars. Ya vendieron básicamente también deeds. Los deeds vienen siendo como partes de terreno. Vendieron castillos, ya vendieron también puertos, ya vendieron barcos, y está en construcción también. Como lo puedes ver aquí, está en desarrollo, con esperanza de que ya salga la primera funcionalidad del juego a finales o mediados de este año. Legacy, un juego de construcción igual como si fuera construcción de pueblos, y va a ir obviamente encadenado a la economía, en la cual tú puedes juntarte con tus mejores amigos y a lo mejor tú compraste un terreno de empresario grande. Así, empresas grandes, ellos compraron empresas pequeñas que apenas están en crecimiento. Pueden juntarse contigo para expandir la zona en la que estás, y los dos generarían más tokens y se distribuirán obviamente según la capacidad de cada uno. Muy bueno. Last Expedition, que apenas está obviamente en construcción, va a ser igual como un juego en el espacio. Echoes of Empires, que viene siendo una copia de estrategia como si fuera un ajedrez. Muy bueno, ahí tenemos un planeta en el cual igual vamos a generar tokens automáticamente. Recuerda que todo Gala Games es Play to Earn. Aquí no hay de que no sean Play to Earn. Todo Gala Games por completo se centra en el Play to Earn, con ROIs bien pensados. Repito, no te vamos a recomendar juegos diciéndote que mañana vas a ganar $5,000 o que metí $100 y hiciste $10,000 de la noche a la mañana. No, son juegos reales con empresas reales que tienen economistas dentro del juego y van construyendo en base a la lógica, ¿ok? Spider Tanks, un juego de tanques, un PvP brawler muy bueno, muy adictivo. Próximo ya básicamente a sacar el beta para todos y hacer el Play to Earn un completo en la realidad de este juego. Townstar es el beta más avanzado en el cual ya estás generando, puedes ganar towns y la verdad se genera muy bien. Puedes estar generando de $100 a $200 sin ningún problema o más si tuviste NFTs muy buenos al día. Fortified, que acaban de cambiar las imágenes, un juego con mucha esperanza para finales de este año. Este juego lo hemos mencionado mucho. Puedes empezar a adelantarte a comprar los NFTs antes de que suban de precio. Pero bueno, regresando, Gala Games es un metaverso de muchos juegos en conjunto. Cada año hacen 2 Galaverse, viene un Galaverse en Europa. Básicamente queremos nosotros que por marzo o abril, y el Galaverse en Estados Unidos a finales de año. En el último Galaverse regalaron muchos NFTs, presentaron diferentes juegos. A que van, te van explicando. En el Discord siempre vas a encontrar a toda la comunidad muy activa y sobre todo a los moderadores y al dueño y ya al benefactor. Benefactor es el que ha puesto todos los millones de este proyecto, contestándote, conviviendo contigo y demás. Dentro de Gala te voy a recomendar directamente Mirandus, como ya lo hablamos. Te repito, ya se vendieron avatars, ya se vendieron barcos, ya se vendieron castillos. ¿Qué no se ha vendido de Mirandus realmente? ¿Te das cuenta? No son gráficas tipo Star Atlas. Tiene su propio arte y diseño personal, obviamente, como si fuera tipo Roblox. Muy interesante, muy bueno. Y lo que nos han presentado realmente nos ha interesado muchísimo. Obviamente está centrado y concentrado en la época medieval o tintes de época medieval. Van a haber dragones.
seres mágicos como vienen siendo los minotauros, trolls, orcos, enanos, elfos, hobbits. Básicamente va a estar plagado de todo eso, y la finalidad dentro del Play to Earn es ganar Materium. El Materium lo vas a ganar en mayor cantidad si tienes un avatar, un exemplar especial, y obviamente si tú lo puedes emparejar con lo que viene siendo su box de Mirandus, va a tener mucha más ganancia. Entonces, chécate Mirandus, revísalo bien, revisa toda la estructura de Gala Games y acércate al Discord con toda confianza con tus dudas para apoyarte si tienes alguna pregunta. Estos 3 metaversos te los recomendamos al 100% porque estamos involucrados al 100% en ello. Vas a poder encontrar en Discord un apartado acerca de nuestro guild de Mirandus, en el cual puedes ver que tenemos 2 halflings, tenemos creo que 2 orcos, 2 enanos, un montón de humanos. No tenemos elfos porque son muy caros, pero bueno, tenemos de aquí para la derecha. Y ya tenemos igual tents, estamos obviamente, tenemos un barco, ya tenemos creo que donde descansar y demás. Y vamos a ir creciendo en la construcción de este equipo para que obviamente tú puedas llegar, y si tienes algún otro personaje o quieres empezar, tengas donde llegar sin ningún problema y sin estar buscando qué hacer. Ok, aquí te puedo volver a mencionar, ya se vendieron básicamente los terrenos. Tú tienes tierra, ejemplo, tú tienes una carnicería, vas a poder ponerla cerca de un puerto o cerca de un pueblo, y forzosamente yo tengo que comprarte carne para mantener a mi avatar al 100%. Cosa que obviamente voy a pagar en Materium y te va a hacer obviamente generar una ganancia pasiva sin ningún problema. Y aquí los puedes ver. Los jugadores pueden construir dentro de otro jugador, dentro de tierra de otro jugador, y obviamente deben de construir según el tamaño del plot que ellos tengan y que hayan comprado. Y de ahí, para que pueda funcionar, tú tienes que pagarle al jugador que te haya prestado su terreno grande. Y igual, yo voy y compro la carne, te pago a ti, y esa carne a lo mejor se divide el 80% para ti y el 20% para el que tiene el castillo, el terreno del todo el castillo. Entonces te recomiendo, revisa estos 3 proyectos, revisa estos 3 metaversos. Estás muy temprano en la blockchain gaming, solamente busca proyectos sólidos y concretos. No te metas en juegos que realmente no valgan la pena, no te creas todo lo que ves, revisa tú, haz tu propia investigación. Recuerda que es tu propio dinero el que está en juego y listo. Ok, recuerda que estamos aquí transmitiendo en vivo en YouTube, en Twitch, en Facebook y también en Discord. Si estás en YouTube, por favor no olvides darle like y suscribirte. También ya tenemos activo lo que viene siendo los super stickers. Ahí lo puedes usar, nos ayuda mucho. Recuerda que todo lo que se recaude por parte de YouTube, Facebook, Instagram, todo lo que tenemos como recaudación económica, podemos decirlo así, se va directamente a la comunidad, la cual se va a repartir con los NFTs que CryptoKarnes va a tener en un futuro. Creo que hablé un poquillo rápido, pero bueno, todo lo que se junte, en resumen, va para la comunidad, es lo que tenemos pensado. Ok, entonces dale like, suscríbete, invita a tus amigos, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a todos. Aquí son bienvenidos. Sin más, que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos mañana en la transmisión de los juegos en vivo. Recuerda que transmitimos Titan Arena y después transmitimos Townstar, y cerraremos el viernes, con el análisis técnico enfocado en las tendencias, el cual, recuerda, va tal cual analizamos en la tendencia. Ok, repito, fuerte abrazo, excelente día, tarde, noche, y nos vemos en la carnita asada.